¿Cómo están? Bien, profe, bien. ¿Sí? Aquí estamos. Qué bueno. Qué bueno. Viernes ya. Queda lo último. Sí. A ver, quiero en primer lugar recordarme si es que de la clase anterior que estaba viendo, ¿cierto? Que vimos ese ejercicio de producción secuencial y que lo alcanzamos o sí, hicimos el modelo en Lingo, pero no sé cuánto nos quedó pendiente de seguir viendo. ¿Alguien me recuerda, por favor? Sí, no sé si alcanzamos a ver bien toda la información de Lingo o solamente lo corrimos para ver qué resultado daba. ¿En qué quedamos? ¿Lo recuerdan? Sí, lo vimos completo, profe. Ah, ya. Entonces ya de la ejecución en sí de Lingo no hay dudas. Ok. Mira, ahora pues hay dos opciones que en realidad son bastante parecidas, porque una sería, por hacer una comparación, ¿cierto? Con el mismo ejercicio, ingresarlo en Excel y ver obviamente el paralelo de cómo los dos entregan la misma información, o bien ingresar, o sea, trabajar con un problema nuevo y obviamente también resolverlo, posteriormente vemos si lo resolvemos ya sea en Excel o en Lingo. Eso igual yo creo que depende un poco de la hora, ¿cierto? Porque hoy día tenemos un poco menos de tiempo, tenemos solamente, ¿cierto? Hasta 10 para las 8. Entonces, ahí tenemos que ver, dependiendo de cuándo tengamos el modelo listo, qué software usar y si queremos ver otro con otro software, podríamos hacerlo la próxima clase. Entonces, no sé si prefieren, si alguien tiene dudas como para reforzar el ingreso con a un software en particular, que sería Excel en realidad, del ese ejemplo anterior, o vemos un ejemplo completamente nuevo, otro modelamiento, deducimos el modelamiento y ese lo aplicamos obviamente en los software. No sé qué prefieren. Uno nuevo. ¿Sí? Bueno. ¿Cierto? Porque en realidad si la idea es ver cómo funciona el software, se puede hacer en realidad con cualquier clase de problema. Y también en realidad el ejercicio que les tengo preparado, yo creo que tiene ahí unas particularidades que son bien interesantes para efectos de el ingreso a software, porque es cierto, hay cosas que yo les he mencionado, pero hasta el momento no nos hemos pillado con la situación de sobre todo la distribución de coeficientes que el ejemplo que vamos a ver en particular tiene. Así que ahí, lógicamente, también es interesante desde ese punto de vista, además de lo que es el modelamiento. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con este ejercicio que está aquí, que vamos a ponerlo de esa manera. Recuerden que obviamente después el enunciado yo se los voy a subir, digamos, todo lo que escriba aquí, obviamente ustedes lo van a tener disponible. También, cierto, bueno, el video se los postearía de la clase, además de que queda en Microsoft Streams, también se los voy a postear en el canal de YouTube. Y por último, cierto, el del archivo del software que usemos, también, cierto, va a estar junto con este archivo y cualquier otro que hagamos, lógicamente, también dentro del portal. Entonces, ¿ven bien el enunciado? ¿Se ve? Acuérdense que no estoy leyendo el chat, no alcanzo a leer el chat, así que, a ver, acá, ya, ahora sí. No sé por qué me ocultó. A ver, dame un segundo si es que quiero ver esto. No sé por qué no lo activa. Ahí sí. Ya. Ahora sí, ¿ven el enunciado? ¿Alguien que me diga? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se ve. Ya, ok. Entonces, vamos a ver este problema, que es un problema en cierta medida, programación de la producción, que se trata, ¿cierto?, un par de productos y más de una forma de fabricarlo, ¿ya?
más adelante, ¿cierto? Vamos a ver algunos otros ejercicios que también se tratan un poco de esto con distintas variaciones de lo que significa en realidad fabricar, digamos, ¿cierto? Bajo distintas condiciones. En este caso, ¿cierto? La diferencia viene porque existe tiempo regular, extra y subcontratación, ¿cierto? Obviamente cada una con costos distintos. Eso, ¿cierto? Es bastante normal, sobre todo, ¿cierto? Cuando pensando en que si yo tengo varios productos, ¿cierto? Y tengo variaciones de la demanda y cosas por el estilo, ¿cierto? La planificación de cómo voy a fabricar cada cosa, cuánto lo voy a hacer yo, cuánto lo voy a mandar a hacer y cosas por el estilo, ¿cierto? Siempre es una decisión que la empresa debe analizar para efectos de tratar de minimizar los costos. Pasa mucho, ¿cierto? Y bueno, quizás no todas las empresas siempre evalúan el costo de mandarlo a fabricar algo, porque obviamente tienen las máquinas en sí, pero perfectamente les podría pasar la situación de que les sea más rentable en realidad que otro les fabrique los productos, ¿cierto? En vez de ellos. Este tipo de, digamos, de problemas que cubre un poco esa clase de situación, entonces por eso también quería que lo viéramos. Lógicamente que de las reglas y los enunciados particulares uno va, ¿cierto? Obteniendo distintos modelos, pero la idea, ¿cierto?, es trabajar con la situación para que en la medida que vayamos viendo ejemplos, ¿cierto?, ustedes ya van un poco distinguiendo cuáles son los elementos y de acuerdo a las condiciones particulares de ese ejemplo, ustedes pueden obviamente modelarlo sin problema. Así que primero le damos el enunciado. Recuerden que por una parte, ¿cierto? Cuando yo leo un enunciado, trato primero de buscar qué cosa, ¿cierto? Es lo que quiero optimizar, si es una maximización, minimización, pensar en cuáles serían mis variables, ¿cierto? Si identifico restricciones también, ¿cierto? Y cosa que una vez que concluya de leer el enunciado, también, ¿cierto? Empiezo un poco a tirar las primeras líneas con respecto a cómo sería el modelo. En este caso, ¿cierto? Vamos a leerlo. Automate contrató a Toolco para que abastezca sus tiendas de descuento automotrices con llaves inglesas y cinceles. ¿Ok? Por dos cosas particulares. La demanda semanal de Automate consiste en por lo menos 1.500 llaves inglesas y 1.200 cinceles. Toolco no puede fabricar todas las unidades solicitadas con su capacidad actual en un turno y debe utilizar tiempo extra y posiblemente subcontratar a otras fábricas de herramientas. El resultado es un incremento del costo de producción por unidad, como se muestra en la siguiente tabla. La demanda del mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 12:1. Y la tabla, ¿cierto? Nos tenemos primero en la primera columna hacia la izquierda las dos herramientas, llaves inglesas y cinceles. Para cada una de ellas tengo, ¿cierto?, los tres casos de tipo de producción, regular, tiempo extra y subcontratación, ¿cierto? Y después, fíjense, intervalos de producción semanal, unidades. Esto, obviamente, lo que nos está hablando es de qué capacidad productiva tengo yo para cada uno de esos tipos de producción en cada uno de los tipos de productos. Porque es cierto, obviamente en tiempo regular, cuando yo diseño una fábrica y sé que tendré un turno, por ejemplo, lógicamente que yo estimo en el fondo que hay una cierta capacidad de producción. Digamos, la fábrica se diseñó para fabricar cierta cantidad específica de unidades. Ok, y eso es mi capacidad. Y eso es lo que aquí yo tengo en el fondo en la primera fila, en los dos casos, ¿cierto? El tiempo regular es para las llaves inglesas hasta 550 unidades, por supuesto, podría fabricar menos. Y los cinceles, en tiempo regular, puedo fabricar hasta 620, ¿cierto? Después viene, siempre por ejemplo, ahí, bueno, entran distintas políticas, normalmente en las empresas. En este caso particular se habla de tiempo extra, que obviamente sigue siendo en la misma empresa, pero fabricando en un horario más extendido. En esos casos, ¿cierto? Yo tengo los rangos, digamos, las unidades siguientes en el fondo, desde la 551 a la 800, ¿cierto? Es lo que cubro con el tiempo extra. Es obviamente sobre el anterior,
Por ejemplo, si fabrico 600 unidades, ¿cierto? Estos rangos lo que me dicen es que 550 yo las hago con tiempo regular y las 50 extras, ¿cierto? Me caen dentro de tiempo extra. Eso es lo que en el fondo estoy representando aquí. Y el del tercer, digamos, tipo de producción que aparece es subcontratación, que en este caso, ¿cierto? Parte desde las 801 unidades. Si hago hasta 800, ocupo solo tiempo regular y tiempo extra. Si hago más, o sea, obviamente la de subcontratación yo no las hago, pero si básicamente hago el pedido en el fondo y mando a realizar esta fabricación de herramientas, si son más de 800, ya cierto implica que tengo que necesariamente subcontratar la diferencia que pase sobre esas 800 unidades. Lo mismo pasa, ¿cierto?, para los cinceles que tienen su tiempo extra y su rango, digamos, dentro del cual considerar las unidades ahí fabricadas, y la subcontratación también, ¿cierto? Los cinceles parte, en su caso en particular, desde las 901 unidades, incluyéndola. Y por último, ¿cierto? La tabla, a mano derecha, tiene los costos unitarios para cada tipo de, digamos, de herramienta que se fabrica bajo cada tipo de producción, ¿cierto? Por eso tengo esa cantidad de costos unitarios diferentes. Y como era esperable también, ¿cierto? El costo podemos ver, ¿cierto? Que va creciendo, ¿cierto? 2, 2.8, 3, 2.10, 3.2, 4.20, ¿cierto? Los primeros 3 son para las llaves inglesas, los otros 3 son para los cinceles. Pero, por supuesto que producir en tiempo regular suele ser lo más barato, tiempo extra, lógicamente que existirá un recargo, subcontratar, obviamente en este caso particular, ¿cierto? También es más caro aún que las dos opciones anteriores. Y eso pasa, ¿cierto? Para cada uno de los dos productos. Y se pide, bueno, formular el problema como un problema de programación lineal y determinar el programa de producción óptimo en cada herramienta. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto?, que yo debería hacerme en este caso, ¿qué cosa es una variable de decisión? ¿Cierto? ¿Cómo las defino? Y también, ¿cierto? Una de las primeras cosas que tengo que pensar es cuántas hay. ¿Qué variables de decisión ustedes ven y cuántas? ¿Cómo serían sus variables de decisión? ¿Quién opina por ahí? Los tiempos de fabricación. Los tiempos de fabricación. ¿Ya? ¿Pero de dónde sacarían los tiempos en ese caso? Yo creo que la cantidad de llaves inglesas de un tipo de producción. O sea, cantidad de llaves inglesas en tipo de producción regular, tiempo extra, subcontratación, y lo mismo para los cinceles. Serían como 6 variables de decisión. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿O están de acuerdo con algunos de sus compañeros? ¿Alguien que apoye la última versión? ¿Alguien que crea que es algo diferente? ¿No? Bueno, siempre cuando uno lee el enunciado, ¿cierto? Hay como que buscar pistas que me digan en el fondo cuántas variables necesito. Porque, ¿cierto? Siempre, lógicamente, debo ver como el nivel de agregación que necesito tener los datos. O sea, qué tan, digamos, aquí yo quiero fabricar solamente 2 tipos de productos, ¿ok? Y podría primero pensar, ok, necesito al menos 2 variables porque lógicamente tengo que distinguir entre llaves inglesas y cinceles. Pero si después obviamente empiezo a interiorizar los datos y empiezo a descubrir que dentro de cada uno de los productos en realidad existen variaciones, cosas que no son iguales y por lo tanto yo necesito ese número grande que yo pensaba que era un tipo de producto en especial, en realidad lo tengo que dividir en el mismo producto, pero en realidad con distintas características, con algo que los separa, obviamente yo empiezo a crear más variables. Y en este caso, tal como su compañero decía, el tipo de producción yo me influye
en el modelo que estoy haciendo y por lo tanto necesito una variable que distinga, por una parte, qué producto es de los dos que tengo, pero además, para cada uno de esos dos productos, también necesito que distinga bajo qué tipo de producción fueron hechas esas unidades. Y eso lo necesito porque en realidad, de partida, ¿cierto? Tengo dos condiciones que me obligan a hacer eso. La más evidente es que los costos son distintos cuando fabrico cada uno de estos dos productos en cada uno de estos tres, digamos, tipos de producción. Por eso tengo, por ejemplo, para llaves inglesas, un costo unitario de 2, de 2,80 y 3. No puedo ocupar, evidentemente, una sola variable para que esté frente a esos tres coeficientes. Necesito una variable para cada uno de esos coeficientes. Todas llaves inglesas, pero con la separación de el tipo de producción que utilicé. Y lo mismo pasa para cinceles. Y el otro motivo por el cual lo necesito separar tiene que ver con los intervalos de producción, porque también, ¿cierto? Las llaves inglesas producidas en cada uno de estos tipos de producción tiene sus límites particulares, que eso ya obviamente vamos a discutir y vamos ahí a analizar los números para pensar de qué manera en el fondo yo quiero hacer ese, o sea, qué es lo que necesito en realidad limitar, ¿cierto? Con la información que tengo aquí, cómo limito estas variables para que obviamente me representen esos intervalos de producción que aquí aparecen. Así que, por eso, ¿cierto? Yo primero voy a hacer una definición genérica de la variable. Digo que mi variable de decisión es X y J, donde se trata de la cantidad de producto Y fabricada a través del tipo de producción J. ¿De qué se trata esto? En realidad también les quería ver este ejemplo porque en este ejemplo se presenta algo que en realidad es bien frecuente de cuando hago modelamiento de problemas, y es usar una doble o más, o triple, cuádruple. Ustedes pueden en realidad empezar a buscar modelos por ahí de ejemplos y se van a dar cuenta que existen situaciones con muchos índices, pero en este caso, ¿cierto? Se trata de una variable que necesita tener una doble indexación, o sea, por eso es IJ, ¿cierto? Hasta el momento nosotros siempre veíamos, por ejemplo, problemas que tenían, era X1, X2, X3, ¿cierto? Un puro índice. Simplemente eso inmediatamente me identificaba lo que yo necesitaba. O sea, podía distinguir de qué variable se trataba. En este caso, podría haberlo hecho perfectamente, ¿cierto? Como dijo su compañero, aquí estamos hablando de dos productos bajo tres medios de producción diferentes, ¿cierto? Y podría, o sea, sé que son 6 variables en total. Y como son 6 variables en total, perfectamente podría haber simplemente hecho un conteo de X1, X2, X3, X4, X5, X6. Pues sí se puede, no hay ningún problema con eso. Pero, ¿cuál es el problema? Entre comillas, ¿cierto? Que es una cuestión más de claridad en el modelo, sobre todo cuando ustedes aplican algo así, en una situación que, digamos, hay muchas más variables. A veces el recordar dónde parte y dónde termina cada una, digamos, de esas variables, en realidad, ¿cierto? A qué pertenecen los distintos rangos, por ejemplo, de números, como son consecutivos. A veces eso puede ser súper confuso y uno puede cometer errores de interpretación porque, ¿cierto? Lo que en el fondo ustedes ven es simplemente un consecutivo de índices, sin ninguna distinción particular. Entonces, la doble a veces, y puede a veces, como vamos a ver de repente ejemplos, puede ser triple, cuádruple, digamos, indexación, lo que les permite es separar inmediatamente, ver así patentemente, qué cosa, digamos, qué cosa está representando esta variable en particular. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Tengo llaves inglesas y cinceles. Cuando defino, ¿cierto? Mi variable como X y J, ¿cierto? Y donde la cantidad de producto Y, ¿cierto? Y es mi primer índice,
Entonces, mis variables van a ser x1 algo, x2 algo, porque es cierto, el 1 y el 2 me están indicando si son llaves inglesas o cinceles. Y en este caso, la J, fabricada a través del tipo de producción J, ¿cierto? Eso es lo que me dice la definición de mi variable, ¿cierto? Pasa que tengo, por ejemplo, ustedes díganme si hablo de, el primero vamos a ver, si hablo de x11, con esta definición de variables, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué producto, en qué tipo de producción? ¿Cómo sería? Sería la llave, primero serían los cinceles, después vendría siendo el intervalo de 0 a 550. Ya. Yo lo tengo como cantidad de llaves inglesas a fabricar tipo ¿Ya? regular. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Sí? Profe, ¿No? ¿Sí? debe ser que se refiere el subíndice 1, el primer uno a llaves Sí, inglesas y el segundo sí. subíndice digamos, al lugar donde se va a fabricar. O sea, sería Tipo de como producción. al tipo de producción, claro. Exacto. Exacto. De eso se trata. En este caso, x11, y conste, se lo debe leer así, también es importante eso y ya vamos al por qué. No pueden decir x11 porque no es lo mismo. Es x11. Hay que mencionar de manera diferente los dos índices. En este caso es cantidad de producto, o sea, cantidad, vamos a ver, de llaves inglesas fabricadas en tiempo regular. ¿Cómo se lee eso? El primer 1, mi primer índice, ese es mi I, cuando yo de arriba lo defino de manera genérica, y J, ese es mi I, es el 1, y ese 1 representa las llaves inglesas. El segundo índice es 1 de nuevo, pero ese 1, ahora lo que me representa es, ¿cierto?, el tiempo regular. Entonces, aquí, yo digo I es, con minúscula que no se me... I es el, digamos, el producto, tipo de producto, ¿cierto? Que puede ser 1 o 2, con 1, que es llaves inglesas, y 2, ¿cierto? Que es los cinceles. Y J, en este caso, que es el segundo índice, ¿cierto? Que tiene esta variable, es el tipo de producción. Y J puede tomar los valores 1, 2 o 3, porque se refiere, ¿cierto? Con 1 regular, ¿cierto? Digamos, tiempo regular. 2 siendo tiempo extra. Y 3 siendo subcontratación. ¿Sí? Eso en realidad, ¿cierto? Mi I puede tomar solo dos valores, 1 o 2, porque son solo dos productos. Y el segundo índice puede tomar tres valores, 1, 2, 3, porque son tres tipos de producción. Entonces, si digo x11 es cantidad de llaves inglesas fabricadas en tiempo regular porque corresponde, ¿cierto?, a cada uno de esos índices. Si ahora digo x12, ¿de qué estoy hablando? De la cantidad de llaves inglesas fabricadas en tiempo extra. ¿Cierto? Soy muy similar al anterior. Llaves inglesas fabricadas, pero en tiempo acá extra. Y asimismo hago el x13. ¿Qué sería? ¿Qué cosa? Llaves inglesas en subcontratación. ¿Cierto? Es el
último, digamos, la última opción que me quedaba. Era cantidad de llaves inglesas fabricadas en subcontratación. Subcontratación. Ok, se escribe cualquier cosa menos eso. Subcontratación. Ahí sí. En este caso, ¿cierto? Tengo, digamos, cubiertas las tres opciones para las llaves inglesas. Y ahora me queda definir, ¿cierto?, qué cosa es X21, X22 y X23. ¿Cuál sería cada una de ellas? Los cinceles en tiempo regular. Sí, que sería X21, ¿cierto? X21. Primer índice es 2, eso es cinceles, viene de acá. Y el segundo índice 1 viene, ¿cierto?, de esta segunda parte y todo el tanto tiempo regular. X22 sigue siendo cinceles, ¿cierto? Pero ahora el tipo de producción es el 2, el tiempo extra. 23 es cinceles nuevamente por el primer índice y el segundo índice, ¿cierto?, es mi subcontratación. Entonces ahora es como repetir lo mismo, cantidad de cinceles fabricados en tiempo regular. Lo puedo hacer, obviamente, para ahorrar algo de tiempo, pero en tiempo extra. Y la última es en subcontratación. ¿Ok? Esas serían, ¿cierto?, mis 6 variables. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí, por si acaso? ¿Se entiende por qué las variables son así? Que de partida, porque obviamente son las variables de decisión del problema y cómo se trabaja con los índices. ¿Hay alguien que tenga ahí alguna duda? Pregunten nomás, no se hagan problema, porque yo sé que trabajar con varios índices simultáneos tampoco es algo que hasta el momento, ¿cierto?, hayamos visto mucho. Entonces, obviamente es importante que aclaren dudas, ¿cierto?, cuando digamos, en esta situación nueva de usar varios índices, porque los vamos a ir usando, ¿cierto?, después con más frecuencia, sobre todo en modelos de producción, donde pasa mucho que hay distintos tipos de productos, hay distintas formas de producción, pueden haber distintas etapas en una planta, pueden haber distintos meses y todos operan de manera simultánea. Y obviamente cada una de esas cosas después amerita su propio índice, entonces aparecen más índices aún. Así que si alguien tiene duda de por qué las variables son así, pregunten. Si no, continuamos. ¿No hay consultas? ¿Se quedó claro? Está claro, profe. Ya. A ver, quiero ver. Vuelvo al tiro acá, pero quiero dividir la pantalla para poder ir viendo datos, ¿cierto?, en paralelo con lo otro. Bien, quiero ver si en chat alguien ha escrito alguna cosa. Ah, perdón, lo corrí. No, ya, perfecto. Entonces, recuerden, si quieren pueden hacer consulta por chat, no lo estoy viendo la misma pantalla y ustedes completa. Entonces, si alguien quiere alguna cosa, digamos, obviamente que lo haga por micrófono. Tenemos entonces las 6 variables. Y ahora, lo primero, ¿cierto?, que podemos construir, que es relativamente fácil, ¿cierto?, es la función objetivo. ¿Cómo sería mi función objetivo? Primero, ¿cierto?, 2 cosas a definir. Si es maximización o minimización. Y de ahí, obviamente, cómo construyo la ecuación. En este caso es maximización o minimización. Minimizar. ¿Cierto? Porque el único dato que tengo es costos. Entonces, lógicamente, debería pensar en que esto es una minimización. Minimizar.
Z igual. ¿Cuál sería mi función objetivo? Los costos multiplicados por cada uno de la variable. ¿Cierto? ¿Qué sería? Por ejemplo, el primero es 2.0, no lo vamos a poner con los puntos 0, pero si 2 es el costo unitario de las llaves inglesas producidas en tiempo regular, lógicamente que esto va con 2x11, que es la cantidad de llaves inglesas fabricadas en tiempo regular, porque el costo es unitario. Por cada unidad de llave inglesas producida en ese tipo de producción, el costo es 2, y por lo tanto lo puedo multiplicar directamente por la cantidad de unidades, lógicamente. Asimismo, 2.8 por x12 más 3.0 que va por x13, ¿cierto? Esos serían, bueno, podemos aquí ponerlo, pero en realidad después eso no los tenemos que considerar esos decimales. 2.0 para el tiempo regular, 2.8 para el tiempo extra, 3 para la subcontratación, en todos los casos para las llaves inglesas. Y tenemos que hacer lo mismo con los cinceles, 2.1 x21 más 3.2 x22 más 4.2 x23, ¿cierto? De nuevo, 2.1 es del tiempo regular de los cinceles, 3.2 es del tiempo extra y 4.2 es de la subcontratación también, ¿cierto?, de los cinceles. Por eso, ¿cierto?, conservo siempre el primer índice que me indique que son cinceles y el segundo índice va variando porque son los tipos de producción que corresponden. Profesor, una pregunta. Dime. ¿En el Lingo va en coma, con coma o en puntos? Los decimales, el Lingo son puntos. Eso fue a gringo. Lo entiende como punto el decimal. Y en Excel al revés, pues la coma es el decimal. De hecho, ahí podríamos hacer la prueba como ven, pero debería reconocerlo automáticamente, creo. Hasta donde recuerdo, si ustedes escriben, por ejemplo, con teclado numérico y presionan el punto, la coma, obviamente, dependiendo del software, le hace la coma o el punto, según cierto lo que entiende, obviamente, como digamos, punto decimal genérico. Pero si no mal no recuerdo, Lingo pide el punto. Es el punto lo que considera como el punto decimal, ¿cierto? La coma decimal para nosotros. Esa sería entonces nuestra función objetivo. ¿Algo que agregar? ¿Algún comentario? ¿Dudas sobre por qué es la función? ¿Se entiende? ¿Sí? Seguimos. Si no hay dudas. Ok. Entonces, ahora, ¿cierto? Lo que tenemos que empezar a pensar, ¿cierto? Son las distintas restricciones. Aquí sí vamos a pensar un rato más, porque obviamente aquí hay cosas que son un poco especiales de modelar, ¿cierto? Hay situaciones que no, hasta el momento quizás en los ejemplos que habíamos visto y también en los mismos videos que les subí, no necesariamente, ¿cierto? Están contempladas este tipo de situaciones. Entonces ya, primero vamos a ir un poco analizando, ¿cierto? Paso a paso las restricciones que pueden haber y cómo yo las modelaría. Volvamos un poco al enunciado y miremos. ¿Cuántas restricciones ven ustedes en este enunciado? ¿Cuántas detectan? Pueden pensarlas por grupo también, o sea, restricciones sobre qué cosas existen y obviamente en cada uno de esos casos, ¿cuántas serían? 3 restricciones por cada producto. ¿Cierto? Por una, a ver, ya, vamos a llegar ahí, ¿cierto? Una primera, ¿cierto? Aproximación que yo puedo pensar que existe, ¿cierto? Es que para cada uno de estos productos, llaves inglesas y cinceles, yo debería regular la cantidad máxima, ¿cierto?, que fabrico por cada tipo de producción, ¿cierto? ¿A eso te referías? Claro. ¿Sí? Ya. Ok. Por ejemplo, llaves inglesas en tiempo regular, si este es mi intervalo de producción, ¿cierto? Y no puedo hacer más de 550, ¿cierto? En ese tiempo,
lógicamente, ¿cómo sería mi restricción? Es bien simple. Menor o igual a 550. Ya. Y el otro lado, la variable que corresponde, ¿cierto? X11, Aquí que es es 1. llaves inglesas en tiempo regular, menor o igual a 550. Perfecto. Tiempo extra. ¿Cómo sería la restricción de tiempo extra? X12 mayor a 550, menor a 800. No, Ya. ¿Quién está de acuerdo o quién no? menor o igual a... no sé. Ya, por ahí se te viene una pillería. Ahí no es tan cierto Ahí inmediato. sí. ¿Quién tiene Mayor o alguna otra igual a opinión? 551. No, mayor a 550 Ya, y menor o igual a 800. ya. Piensa que si, por ejemplo, escribimos esa restricción, ¿cierto? Eso me va a obligar a que X12 por lo menos tome el valor de 551, ¿cierto? Claro. Ya. Pero si toma el valor 551, en la función objetivo, yo voy a tener 2.8 multiplicado por 551 o más, ¿cierto? ¿Cómo no entendí, profe? Porque si lo escribo, ¿cierto? Si yo obligo a que la variable tome un valor superior a 550 siempre, si escribo la restricción, obviamente la solución necesariamente me va a obligar a que yo por lo menos haga 551 unidades y les va a asociar el costo, o sea, el valor, por ejemplo, escribámoslo acá abajo. Estábamos, ¿cierto? Bueno, es que la primera, escribámoslo X11, que es tiempo regular, menor o igual a 550, si estábamos de acuerdo que era así. Ahora el tema es X12, ¿cierto? El otro tiempo. Y su compañero dice que debo hacerlo mayor a 550, pero X12 debe ser menor o igual, lógicamente, al otro límite, 800. Lo que yo digo, que si dejo esta restricción activa, X12 va a ser cualquier número sobre 550. Por lo menos, ¿cierto? Va a ser 551 para que se respete. Pero si es así, en la función objetivo, aquí siempre voy a tener un valor activo multiplicando el 2.8. Y por dar un ejemplo, ¿cierto? Si este modelo en tiempo, no sé, pues mi demanda fueran solamente 500 unidades, yo podría producir todo en tiempo regular, ¿cierto? Pero esa restricción que dices tú obligaría a que la variable X12 de todos modos tome el valor mayor a 550 y va a haber un costo de la función objetivo que no es real, porque en realidad jamás se trabajó en tiempo extra. Al dejar esa restricción tú estás obligando a que se ocupe tiempo extra cuando quizás en realidad podría no haberlo. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, no va por ahí la cosa. De hecho, tampoco va por el lado del 800. Hay otra forma de representar esto. Denle una vuelta. ¿Cómo podría ser? Y les doy una pista también. Tiene que ver, en realidad, sigamos, podemos usar la forma que le estoy mencionando, debido a que los costos unitarios son crecientes. ¿En qué influye que los costos unitarios sean crecientes? Como es un problema de minimización, Simplex siempre actúa de manera lógica y por lo tanto, ¿cierto? Va a preferir necesariamente los costos menores hasta el límite que pueda emplearlos. Siempre va a partir por ahí. Y cuando se le agota la posibilidad de usar un menor costo, obviamente ahí va a seguir con el siguiente. Y no va a ocuparlo, ¿cierto? Va a ocupar todo lo que pueda ese segundo valor, ¿cierto? En la medida que no se acabe su límite, y si se le vuelve a acabar el límite, va a pasar al costo siguiente. Y así, obviamente, en este caso en particular, por la estructura que este problema tiene, hace eso. Va a ir prefiriendo, como es solo un producto en el fondo, o se refiere al mismo producto, siempre va a ir tratando de usar todo lo posible el costo menor que tenga disponible para poder, obviamente, de esa manera minimizar este problema en particular. Entonces, yo no sé que si llega a haber una demanda mayor a 550 en cualquier momento, seguro que va a ocupar todas las 550 de tiempo regular
y va a seguir con lo que es tiempo extra, y si se le acaba el tiempo extra, va a ir recién ahí a utilizar subcontratación. Por la escalada de los costos, lo obliga en este modelo a que funcione así. Pensando en eso, volvamos a la restricción de tiempo extra. ¿Cuántas unidades yo realmente puedo fabricar en tiempo extra? La diferencia entre los 800 y 550. ¿Cierto? Y eso es 250, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Solamente son los 250 que tengo capacidad en tiempo extra de fabricar. Si lo escribo como está acá abajo, vamos a correr un poquito esto para arriba. Si escribo la restricción de esta manera, ¿les hace sentido? ¿Creen ustedes que respeta lo que yo quiero hacer con el modelo? Que solo limite, ¿cierto? En X12, que es llaves inglesas en tiempo extra, que me baste limitarlo de esa manera. Y que no me tenga que preocupar, ¿cierto? De que supere los 551. ¿Creen que me funcione? Según lo que usted dijo, el sistema lo va a considerar. Claro, por eso les mencionaba. En este caso en particular, sí me sirve hacer eso, ¿ya? Por el tema de que los costos unitarios son crecientes. Vamos a ver, obviamente, lo ingresamos solo, van a ver la solución y efectivamente así se comporta, ¿ok? Ahora, esa situación, bueno, el simplex, como le digo, siempre va a buscar obviamente la solución óptima, que es minimizar, ¿cierto? Y va a buscar la combinación que le permita de variables hacer eso. En este caso, por el hecho que el producto está como aisladito en sus costos y en su tipo de producción, pueden hacer lo que yo les digo. Si de alguna manera eso se alterara, ya no siempre va a ser válido lo que les acabo de decir. Hay que tener cuidado, obviamente, con hacer esas suposiciones. Y ahí, ¿cierto? Habría que regular, obviamente, esto, pero de una manera bien similar. O sea, esta restricción va a seguir siendo así. No puedo, mi producción en tiempo extra está limitada a 250 unidades. No hay nada que hacer ahí. Lo que sí puedo hacer, digamos, para que pase ese tema de que solamente se active una vez que tiempo regular llegó a las 550 unidades, es usar una variable auxiliar. Y eso sí ya es otra historia que probablemente creo, no sé si más adelante tenemos algún ejemplo que haga eso, que uso otra variable que solamente, entre comillas, no es que exista, sino que toma un valor. De hecho, se usan variables binarias y toma esa otra variable, toma el valor 1 solamente cuando, por ejemplo, llaves inglés en tiempo regular es 550. En cualquier otro caso es 0. Entonces, cuando toma el valor 1, eso hace que me active la posibilidad de que la variable x12 tome valores distintos de 0. Suena raro, yo sé, no se preocupen si obviamente, como les digo, pues si lo llegamos a ver va a ser un ejemplo más adelante solamente, pero se puede modelar esa situación donde yo haga un control a través de otras variables auxiliares del comportamiento de las variables originales. Eso se puede hacer. En este caso no lo necesito porque, como les digo, los costos unitarios ya son, digamos, crecientes estrictamente y no se me mezclan con nada más. No estoy compartiendo tipos de producción, tiempos de máquina, nada por el estilo, ¿cierto? Que me obligue a hacer alguna clase de distinción o tratamiento especial de este tipo de tiempo. Entonces ya, X11, X12 y necesito una variable para la subcontratación, una restricción, obviamente, en las variables sí necesito. ¿Necesito una restricción que me regule la subcontratación? ¿Será X13 mayor a 800? Pero, ¿quién está de acuerdo con eso? ¿Quién dice que sí? Pues, ¿Quién dice que no? 801, porque ya el 800 está incluido en el 250.
Por eso es mayor a 800. Sí, claro, porque si dice mayor, eso implica el número siguiente, no, obviamente ya excluye el número que estás comparando. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra? Aunque la restricción X13 no tiene límite. Igual estoy un poco confundido con eso. ¿Cierto? Porque pensemos en las otras dos. X11, la restricción la tengo con respecto a qué cosa, respecto a qué parte del intervalo. El X2 es la diferencia de X1 con X3 con X1. Entonces, Pero realmente a lo mejor no tendría la restricción, porque sería cero. ¿cierto? Claro, porque las otras dos restricciones que yo tengo, fíjense, que son sobre la parte superior, o sea, lo que hace la restricción es limitar la cantidad máxima que yo puedo fabricar en regular y la otra me limita cuánto máximo yo puedo fabricar en tiempo extra. Pero ¿tengo máximo en subcontratación? No, no hay máximo. No, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Lo que pasa es en realidad que no tengo restricción. Porque, ok, ¿cierto? Debo ver que efectivamente, por ejemplo, la variable que me representa subcontratación, lógicamente resulte, su valor tome, sea una vez sobre 800, por ejemplo, si fabrico 1000 unidades, tengo que verificar lógicamente en mi solución que subcontratación efectivamente estaba haciendo 200 unidades, ¿cierto? Porque todo el resto se hizo en los otros dos tiempos, pero en sí, por el lado máximo de la subcontratación, yo no tengo límites. Entonces, en este grupo de restricciones al menos, en este grupo, ¿cierto? De que estoy limitando las cantidades máximas de cada uno de los tipos de producción, ahí no tiene nada que ver. En esa parte no, digamos, no entra el tema del máximo del intervalo, porque esos máximos de subcontratación en realidad no existen. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Más o menos. Pero veámoslos ahora con el otro, ¿cierto? Con el siguiente, que es X21 y X22. En el caso de X21, ¿cuál sería su límite superior como valor en la variable? ¿Qué valores máximos puede tomar? 620. ¿Cierto? Ese es más directo porque es tiempo regular, 620. Y X22, ¿cuál sería su máximo? 280. Es la diferencia entre 900 y 620, y obviamente se toma el fin digamos, del rango anterior para que la unidad 621 ya esté incluida dentro de este nuevo rango. Entonces sí es, ¿cierto? 280. Aquí pasa de nuevo lo mismo. La subcontratación, que es para mí la variable x23, no tiene un límite superior. Puedo mandar a hacer todas las que quiera. De hecho, toda la demanda en general la podría mandar a hacer como subcontratación en los dos productos. Porque obviamente el modelo no va a querer hacer eso porque si estoy tratando de minimizar costos, ¿cierto? Los mayores costos los tengo precisamente en ese tipo de producción. Así que lógicamente que el modelo tratará de ocupar lo menos posible esos dos tipos de, digamos, de producción, si es que tengo disponibilidad en algo que es más barato. Así que estas cuatro restricciones de partida, ¿cierto? Son las que me regulan el hecho de que cada intervalo de producción sea respetado, ¿cierto?, en sus límites de fabricación. Ahora, ya, ¿dudas de esta parte? Háganlas nomás, no se preocupen. Lo importante es que quede claro.
Si algo no les convence, pregúntame por qué, pues, pero de qué cosa específicamente. ¿No? ¿Nada? Profe, con respecto Dime. a la tercera restricción del producto, ¿esto se presenta solamente porque no tiene límite? En el caso de que existiera un intervalo con un límite, ¿habría que aplicar una tercera restricción? Sí, claro. Por ejemplo, si fuera subcontratación hasta 2000, claro, ahí tienes que hacer 2000 menos 800, que es la anterior, porque solamente puedes fabricar 1200 en subcontratación. Y ahí sí tendrías que poner, obviamente, el límite. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo, Dime. un poco por el área de matemáticas, es que ahí dice X11 es mayor o igual a 550. ¿Está bien? O menor igual. ¿Dónde? X11, aquí. ¿Sí? ¿Esa? Menor o ¿Sí? igual a 550, ¿sí? Ah, ya. No, es que era Por- una parte de lectura, gracias. ya, es menor o igual a 550, claro, porque ese es el límite superior. Entonces, si llegas a fabricar llaves inglesas en tiempo regular, pueden ser solamente hasta 550. Entonces, eso es, digamos, para regular particularmente lo que son los intervalos de producción, ¿cierto? Y que se respeten las capacidades que ahí se mencionan. Ahora, esta parte de acá arriba, ¿cierto? Tiene también, por supuesto, información que me puede servir, o sea, y de hecho que son restricciones. ¿Dónde tengo en este texto de acá arriba restricciones presentes? ¿Dónde ven algo ustedes ahí? En la demanda semanal. ¿Cierto? Me dice de partida, la demanda semanal de Automate consiste en por lo menos 1500 llaves inglesas y 1200 cinceles. ¿Cuántas restricciones hay ahí entonces? 2. Dos, ¿cierto? Por una parte, la de por producto. Por las llaves inglesas son una restricción y los cinceles son otra. Acá abajo, ¿cierto? Podemos escribir. Primero sabemos que va a ser algo 1500 y el otro será 1200 como máximo, ¿cierto? Pero ¿qué cosa? Al lado izquierdo aquí, en las 1500, ¿qué pongo? Ahí Dime. dice Sí, por lo menos, Dice, sí, es claro, por por lo lo menos. menos. ¿Ya? Ah, perdón, sí. debería ser mayor igual. Mayor o igual. En esta primera, 1500 se refiere a llaves inglesas. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué es lo que debo poner? La suma la suma de las la suma de las llaves inglesas por tipo de producción. ¿Cierto? Porque para efectos de demanda, aquí, ¿cierto? A esto no le importa el cómo yo la fabriqué. Puede venir de cualquiera de los posibles orígenes del tipo de producción. Así que sea tiempo regular, tiempo extra o subcontratación, me suma igual a los 1500, ¿cierto? Que me están exigiendo. Lo mismo pasa para los cinceles, ¿cierto? Directamente es la suma de los tres porque es mi total de cinceles, independiente de su origen de producción, el que debe, ¿cierto?, ser superior a 1200. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ya. Voy a hacer algo en realidad que después nos va a facilitar un poco la lectura. Límite, voy a ponerle nombres a las restricciones. Límite, tiempo regular, llaves inglesas. Aquí también, límite de tiempo regular. Esto es cinceles. ¿Ah? Ups. Segundo, voy a poner límite de tiempo extra, llaves inglesas. Y acá abajo, ¿cierto? Límite tiempo
extra cinceles, ¿ya? Para que nos acordemos también cuando consulten, obviamente, el pizarrón virtual obviamente se acuerden que era cada cosa. Esto es también, ¿cierto? El mínimo de demanda de llaves inglesas. Y esto otro abajo es el mínimo de demanda de cinceles. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra restricción que vean que esté por allá arriba? ¿Ven alguna otra cosa que puede ser una restricción por ahí? La razón, de 2 a 1. ¿Cierto? Esta otra parte, la demanda de mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas como total, ¿cierto? Estamos hablando del total de cinceles y el total de llaves inglesas a por lo menos 2 es a 1. Si dice eso, ¿cuál de los dos, digamos, productos es el número que debe ser mayor? Los cinceles debe ser mayor que las llaves inglesas. Me imagino que es respectivamente la razón a cómo está redactado. ¿Cierto? Debe ser, sí, normalmente, claro, así es como se indica. Si se proporciona entre cincel y llave inglesa, es por lo menos 2 es a 1. Eso, ¿cierto? Me dice que los cinceles serán al menos el doble, ¿cierto? Porque dice a por lo menos. Entonces, los cinceles o son el doble o son más del doble que las llaves inglesas. Aquí, ¿cierto? Viene un poco el que tenemos que representar eso. Tenemos por un lado X, a ver, cinceles, pongamos al revés primero los cinceles. X21 más X22 más X23 son mi total de cinceles, ¿cierto? Y por el otro lado tengo X11, X12 más X13 son mi total de llaves inglesas. El tema es, ¿cómo hago la relación aquí? Primero, ¿qué uso? Mayor igual, menor igual, y si ocupo algún coeficiente, porque también, ¿cierto? Aquí yo estoy comparando, tengo las cifras directas simplemente de cinceles y de llaves inglesas, pero aquí me está hablando de una proporción 2 a 1, y que además debo asegurar que sea, ¿cierto? Una de estas dos cifras al menos el doble con respecto a la otra. ¿Cómo sería? Profe, ¿se puede Dime. multiplicar los cinceles por 2 o dividir las llaves inglesas por 1? ¿Por 2 igual? Sí, o sea, se ¿Multiplicar puede hacer una o dividir la otra? Se puede hacer sí, claramente, o sea, aquí necesitamos poner en alguna parte un factor para que nos haga, obviamente, digamos, la relación que yo necesito. El tema es, ¿a qué lado? Porque pensemos, ¿cierto? Si tengo, aquí obviamente ya voy a bajar una línea, pensando que aquí a mano, ¿cierto?, izquierda tengo los cinceles, ¿cierto? Y a mano derecha voy a tener la comparación, voy a tener las llaves inglesas. Si los cinceles son 20, ¿cuántas tendrían que ser las llaves inglesas? 10. 10. ¿Cierto? Si son 10 llaves inglesas, se me respeta la relación porque tengo 20 cinceles. Estoy exactamente en la proporción 2 es a 1, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, ¿cuánto podría ser? Acá llaves inglesas. Si tengo 11 llaves inglesas, ¿a qué me obliga eso en los cinceles? Para que siga respetando la relación. Que sea la mitad. No, piensa que llaves inglesas son 11. ¿Cuánto El si la doble, proporción? 22. Claro, Doble. de cinceles es 22. 12 a 1. Necesito 22. Y al revés, ¿cierto? También aquí, por la otra parte. Si tengo bajo 9 llaves inglesas, ¿cuánto necesito por lo menos de cinceles? 18. 18, ¿cierto? Pero, si por ejemplo tengo 20 cinceles, ¿me respeta la relación tal como está ahí explicada? Sí, porque dice por lo menos el doble. ¿Cierto? También me sirve. También sirve para estas situaciones. De hecho, ese 22, por ejemplo, si yo tuviese 10 llaves inglesas,
sigue respetando porque es más que 12-1. Lo que no puede pasar, ¿cierto? Es, por ejemplo, esto. Ahí ya no me respeta, ¿cierto? Si son con 12 llaves inglesas y los cinceles son 22, estoy en menos de una relación 12-1. Y esto es lo que no se puede permitir. Entonces, piensen, ¿cierto? Todas estas relaciones son válidas, ¿ok? Donde ustedes necesitan aquí poner un coeficiente para poder hacer una comparación inmediatamente, ¿cierto? Directa de las dos cifras, ¿cierto? Y poder respetar, obviamente, el 12-1. Necesitan, obviamente, un 2, pero ¿en qué parte va ese 2? Para que puedan crear, después con una desigualdad, ¿cierto? Asegurar que, por ejemplo, todas estas situaciones sí se están cumpliendo. Dos por las X que están sumando, ¿no? Sí, pero ¿cuál de las dos? ¿Las de llaves inglesas o las de cinceles? Las de cinceles. ¿Ya? ¿Quién más opina? Entonces tú dices que aquí debería llevar un 2. Entonces, obviamente, hagamos lo que es. No, profe. ¿Ahí? ¿No? Es que igual, ahí igual la otra podría ser más o menos. No restrinjo la de las llaves inglesas. Debería Profe. ser en las llaves inglesas por 2 y eso igual a ahí el 2 donde está Acá. tigueando, y eso tiene, sí, por 2 debería ser igual a los cinceles. Y la proporción, ¿cierto? Es por lo menos, o sea, los cinceles van a ser este número, el doble de las llaves inglesas o más que eso, ¿cierto? Eso es lo que me dice arriba. Sí. Aquí fíjense, tengo que los cinceles son por lo menos el doble de las llaves inglesas. Fíjense los números de abajo. Si esto es 20, 2 por 10, 20, si lo cumplo por igualdad. 22 con respecto a 11, ¿cierto? 22 2 más es mayor o igual que 2 por 11, sí. 20 es mayor o igual que 2 por 9, 18, también, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Acá una situación de las que no se respeta, 12. 2 por 12, 24, ¿cierto? Tengo que 22 es mayor o igual que 24. No, ¿cierto? En este caso, aplicando estos números en esta restricción, no se me cumple. Porque el 2 por 12 me da 24 y eso no es menor que 22. Entonces, esto efectivamente, que es una situación que, dado este enunciado, no puede pasar, porque debería ser, si las llaves inglesas son 12, deberían por lo menos ser 24 cinceles, está resguardada por esta restricción. Efectivamente, no puede pasar. Y por lo tanto, pasa lo que yo quiero, que es que los cinceles o son el doble o son más del doble. Pero no me da ninguna otra posibilidad. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda ahí con la Dime. restricción. Dice ¿Ya? que X21 más, ya, digamos, 2-1. X21 más X22 más X23. Sí, Eso hace sí. alusión a los cinceles. A todos los cinceles, ¿sí? Dice que es igual, no, mayor o Mayor o igual igual, al doble de la llave inglesa, ¿sí? pero se supone que los Porque, cinceles tienen que ser el doble, ¿no? sí, por eso. Y porque ya la suma x21, x22 y x23, por sí solo el número, sin ningún coeficiente multiplicado por 1, ya es un número grande. Es más grande, ¿cierto?, que las llaves inglesas. El número chico aquí son las llaves inglesas. Y las llaves inglesas es la que tienes que multiplicar para que llegue al nivel mínimo que necesitas de cinceles. En las proporciones, cuando se presentan de esta manera, por eso también quería mostrarles este ejercicio, cuando pasa algo así, esta situación es bien común y es como, yo sé que es raro porque obviamente uno en la proporción original, cuando tú lees un producto con respecto a otro es 12-1, ok, te queda claro cuál es el grande, pero cuando eso lo quieres representar en una restricción es al revés. El que tienes que agrandar es el número pequeño para que quede igualado al grande, ¿cierto?, en el límite de la restricción y parta desde ahí para arriba. Se hace al revés en ese caso la restricción, para poder representar precisamente que el otro ya es por sí solo un número grande. ¿Se entiende?
denle vuelta. Sí, yo sé que esto no es tan inmediato, obviamente, de interiorizar. A mí también siempre me daba, estaba súper inseguro cuando hacía estas restricciones, pero obviamente funcionan de esa manera. Cuando ustedes hacen esta proporción entre dos cifras, la que necesita después multiplicarse es la más pequeña, porque esa es la que tienes que agrandar para poderla hacer comparable con la otra cifra que ya por sí solita es grande. ¿Se entiende? Profe, ¿y no podría haber sido, por ejemplo, x21 más x22 más x23 y mayor o igual a la suma de todos los x dividido en 2? A que fuera la mitad del total de valores. A ver, déjame pensar. Si le haces eso, pasas para allá, te queda 2. Al pasar al otro lado lo restas, queda 1. No, te quedaría igualado, fíjate, porque si haces una reducción de eso, mira, voy a escribir para estar seguro que es lo que tú me dijiste. Dices que es x21 más x22 más x23, ¿cierto? ¿Igual, mayor, igual? Sí, profe. Entonces, de nuevo, x11 más x12 más x13 más x21 más x22 más x23. Y todo esto dividido por 2. Eso es lo que dices tú. O sea, en realidad yo había dicho x11, x12, x13 dividido en 2. La Esto suma, acá. la suma de los cinceles. Perdón, de la llave inglesa. Eso. Esta otra parte no. Claro. Y también con la restricción en este sentido. Correcto. Ya. Veámoslos con los números a ver si se nos cumple. De nuevo, ¿cierto? Si mis cinceles son 20, mis llaves inglesas deberían, ¿cierto?, ser 10, ¿cierto? Como lo tienes dividido por 2, obviamente esto te va a quedar 5. ¿Se respeta? En este caso particular sí, porque 20 sí es mayor o igual a 5. Ok, 20. De nuevo. Pero si mis llaves inglesas son 11, y lo divido por 2, esto me da 5,5. ¿Respeta la restricción? Sí, ¿cierto? Porque 20 sí es mayor o igual que 5,5. Pero, ¿me respeta la relación de 2:1? No. ¿No es cierto? Porque aquí, ¿cierto? Esto al dividir me va a permitir incluso, para que esto llegue a ser 20, mayor o igual, obviamente en igualdad, ¿cierto? Los dos lados van a ser 20. Y en ese sentido yo aquí puedo llegar a tener 40. Cuando tenga 40 voy a tener aquí, 40 dividido por 12 es 20. Y obviamente en ese caso no estoy teniendo una relación 2:1 de cincel a llave inglesa, sino que al revés. Las llaves inglesas son el doble de los cinceles. Y ahí recién con estos números, llegué a la igualdad de la restricción. Eso, fíjense, el probar con números tiene aspectos buenos y aspectos malos. A veces, ¿cierto? Hay tipos de restricciones, como en este caso, que yo encuentro que es bien útil hacer el juego con los números para ver si efectivamente tengo, sobre todo las situaciones límites, tienen que jugar con la igualdad. Cuando tengan dudas de esa naturaleza, busquen números que representan digamos, las situaciones originales que ustedes quieren modelar y que están justo en el límite. O sea, los números que exactamente hacen el igual, números que se pasan de lo que ustedes quieren y números que quedan abajo de lo que ustedes quieren. Y jueguen, obviamente, con la restricción como la están planteando, para efectos de estar seguros, digamos, que en el límite se comporta como ustedes quieren, porque efectivamente, para un lado se satisface si usan, en este caso, por ejemplo, una cifra menor, se satisface la igualdad, y para el otro lado, que ustedes saben que no debería ser factible, efectivamente también la ecuación les dice que esa situación no puede darse. De esa manera, es, digamos,
no es infalible, obviamente, no es para nada una forma infalible de hacerlo, pero es una forma de tratar de asegurarse, ¿cierto? Y hacer un testeo por lo menos rápido de que efectivamente los números tienen el comportamiento que ustedes quieren. En el peor caso, también, cuando lo solucionen ya por software, cuando tienen restricciones, que tienen dudas de si realmente está representando la relación que ustedes desean, si tienen dudas en esos casos, igual obviamente una vez que tengan los valores que el modelo le entregó resuelto, vayan a hacer un chequeo manual, ¿cierto? Con respecto a lo que el enunciado decía, para ver si efectivamente está cumpliendo con la relación que se suponía debía tener, ¿ok? Solamente para asegurarse, ¿cierto? Que efectivamente lo que les está entregando el modelo es correcto y que la ecuación que ustedes pusieron, sí, efectivamente es la adecuada. Vamos a ver más ejemplos adelante con el tema de proporciones, porque yo sé que es un tipo de restricción más complicado, sí, yo sé que no es tan inmediato. De hecho, en la PPT hay un ejercicio que yo no lo puse en video precisamente por lo complicado que era esto, trabajar proporciones que ahí salían, pero podríamos ver ese o bien otro similar, donde volvamos a tocar el tema de las proporciones para que nos acostumbremos más, porque yo sé que una de las cosas que muchas veces uno modela erróneamente, yo también, así que no crean que es tan simple. Así que, pero por eso uno necesita en este tipo de restricciones ser súper cuidadoso con los números que está probando para no cometer errores. Y como les digo también ahí, testear con numeritos muchas veces es bastante sano en estos casos. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ya estamos en la hora en realidad, pero de hecho nuestro modelo está prácticamente listo. Falta una sola cosa. ¿Qué es lo que falta? Un detallito. Mayor o igual a Z, va Casi, a 0. ¿cierto? X, J mayor o igual a 0. Tengo que indicarlo lógicamente. Debería, por supuesto, ahora indicar con que Y toma el valor de 1 y 2. Perdón, esto. Ahí. Eso es I igual a 1, 2. J es igual a 1, 2, 3. Eso normalmente se escribe así. Se indica los índices o los rangos de los índices. Para saber cuando yo lo nombro genéricamente como X y J. ¿Ok? Ahora, recuerden que esto después en el modelo no va, pero obviamente por aquí, por formalidad, siempre se pone en la forma escrita. La próxima clase comenzamos obviamente ya introduciendo estos software para obviamente ver los resultados que tiene y ahí podemos volver a comprobar nuevamente obviamente que nuestras distintas restricciones se comportan como deben, porque también tenemos que chequear, ¿cierto? Que aquí nuestros límites de producción son los como corresponden, que se activan cuando corresponden y además, ¿cierto? Tenemos que chequear que nuestra relación de 2:1 entre cinceles y llaves inglesas también efectivamente ocurre así. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Dudas? Profe, No, profe. Dime. profe, bueno, sí, disculpe. Sí me gustaría a lo mejor para la próxima clase me pudiera explicar de nuevo la restricción de la relación, porque la verdad no me quedó muy claro. Ya, perfecto, sí, sin ningún problema. Sí, de hecho, yo creo que tenemos que, de hecho, partir la clase volviendo a ver el enunciado y obviamente repasándolo cómo lo construimos, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, que estén todos bien y nos veríamos con ustedes, nos volvemos a ver el día martes, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, hasta el martes, que estén todos bien. Así que Profesor, chao. un buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias. Ay, chau. Chao.